¿Sabes lo que vas a firmar? Sí, ¿Sí? sí, ¿Estás de acuerdo? sí. Una consulta. Dígame. ¿Quién día que puede ir a mi país después que lo firma? Te van a avisar con una semana de anticipación a tu vuelo. Poco le importó poner su firma, menos aún leer la declaración jurada. A estas alturas, lo único relevante para Agustín es saber cuándo podrá tomar un avión de regreso a su país. Es que cada día que pasa es una lucha contra el hambre, el frío y la calle. Yo tengo 2 meses que ando viendo la calle porque la pieza acá está más difícil. El haitiano que viene aquí a buscar trabajo, a buscar una otra vida, que no hay vida. Es por eso que yo me voy. ¿Qué le dirías a los haitianos que piensan venir a Chile? No viene más. Tanta es su desesperación que hasta se burla del punto más polémico del plan humanitario de regreso ordenado, la prohibición de regresar a Chile en un plazo de 9 años. Declaro, vamos por mesa de juramento, aceptar el compromiso de no regresar a Chile en el plazo de 9 años, no, 9 años no, nunca. Nunca. ¿No vas a volver más a Chile? No, nunca. Fueron cerca de 20 los haitianos que a primera hora de este miércoles, acompañados de funcionarios de la Municipalidad de Estación Central, llegaron hasta una notaría para dejar claro su deseo de regresar al país de origen en el plan de retorno impulsado por el gobierno. Yo quiero que les explique a las personas que están aquí que este documento, que es español, es idéntico a lo que está aquí en el idioma de ellos, que aquí lo van a firmar en español. Primer requisito, completamente gratis, pero que no fue nada de fácil. Con traductor y una copia en creol analizaron cada uno de los 7 puntos del documento. ¿Entiende lo que va a firmar? Sí, pues. Algunos incluso ni siquiera sabían leer. Es que al igual que Yolán, lo único que realmente les importa es dejar atrás su paso por Chile. Para algunos, un viaje que finalmente hicieron engañados. Dim, lem vini map travay, mam jen kay pou mwete, et puis nada. Et mwen fle tourner, mwen fle tourner encore la cama. Ellos llegaron ya con un trauma, de alguien los engañó, les cobraron dinero, los estafaron, muchos de ellos. Nosotros queremos que salgan de Chile de manera libre y también, lo más importante, de manera tranquila. Ellos fueron los primeros haitianos en inscribirse y atendidos por el ministro del Interior, los primeros que subirán al avión de la FACH que gratuitamente los llevará a Puerto Príncipe la última semana de octubre. Beneficio con el que están felices, pero que algunas organizaciones haitianas han criticado y calificado de deportación encubierta debido a los 9 años de prohibición de regreso. Hemos aplicado un criterio de sentido común, un plazo que nos ha parecido prudente y razonable, porque no queremos que este beneficio se transforme en un ir y volver, pero no es una agencia de viaje. El número de vuelos dependerá de las inscripciones, pero los primeros cálculos hablan de entre 15 y 18 trayectos en dirección a Haití, vuelos que serán pagados con recursos del Estado. Aquí no hay una compra de pasaje en una aerolínea privada, lo que hace abaratar al máximo los costos, y el gasto que se va a incurrir, ¿no es cierto?, corresponde a recursos que tiene el Ministerio del Interior y que van a ser, ¿no es cierto?, puestos a disposición para poder financiar lo que es combustible y todo lo que debe cancelar un vuelo internacional. El gobierno habilitó en el sitio web de Extranjería una alternativa para que las personas puedan realizar su inscripción de manera online. Mientras dure el proceso, que aún no tiene fecha de término, las oficinas de Chile Atiende, gobernaciones y los propios municipios estarán atendiendo a aquellos que no encontraron otra solución más que irse de Chile. Avec yon coucou respect, m'a dit merci d'être traité branché ensemble avec moi dans channel ça qui c'est travail na travail TV et puis tout ça veut dire n'a travail pour et puis tout mes amis pas oublier subscribe channel là, abonner channel là, partager vidéo nous et puis rester connecté ensemble avec nous dans channel ça qui c'est travail na travail TV. Merci beaucoup, passez une bonne journée. Bye bye.